Y siguiendo con el tema de la santidad, vamos a platicar un poquito, ¿no? Ahondar un poquito más en el tema de la santidad. Muchas veces el creyente promedio, el creyente común diríamos, no considera la santidad como una opción, como algo a seguir. Creen que la santidad es asunto de los líderes, ¿no? Los líderes deben ser santos, el pastor debe ser santo, los maestros deben ser santos, pero los demás podemos no serlo y no pasa nada. Es una idea falsa, es una idea equivocada que no sé de dónde heredamos, ¿no? Del mundo o del medio, de otros medios religiosos en donde los líderes se consideran más santos que el resto. Y se crean castas, ¿no? Se crean una especie de castas dentro de la iglesia por creer que así es, rangos o categorías dentro de la iglesia. Están los santos y el resto, ¿no? Entonces dentro de la iglesia están los santos, que son los pastores, los líderes, y el resto que no son tan santos. ¿Y de dónde se saca eso? Eso no es bíblico y por lo tanto es algo diabólico, es algo totalmente pagano. Porque la Biblia nos enseña que todos los creyentes son santos. Y de hecho el principal título que se utiliza en la Biblia para referirse a los creyentes del libro de los Hechos, por ejemplo, es santos. El principal título para los creyentes es santos. Entonces, ¿de dónde sacamos que los santos solamente deben ser los líderes? No sé, pero es una idea falsa que crea esas, decíamos, castas, esas categorías dentro de la iglesia que no deberían ser. Delante del Señor todos somos iguales. Pero la santidad, hermanos, no es opcional. Entonces, ¿verdad? La santidad no es opcional. Todo creyente tiene que buscar ser santo. Ahora, algunos dirán, bueno, pero como el texto que dice, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces interpretamos, bueno, entonces eso quiere decir, bueno, algunos se zafan de esa interpretación diciendo, sin santidad quiere decir, sin haber creído en el Señor y haber sido lavados por su sangre, nadie verá al Señor. Pero en ese contexto en el que está ese texto, no habla de la salvación, habla de la santidad práctica. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces algunos dicen, entonces eso quiere decir que la santidad que se refiere a una conducta adecuada nos va a salvar. Entonces somos salvos por obras. No, entonces hay que entender esto. La santidad no se puede considerar como una condición para la salvación, pero sí es parte de la salvación. Viene dentro del paquete. Y eso vamos a estar estudiando en esta ocasión. Nosotros somos llamados a ser santos. Y ya lo decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios es santo. Hemos entrado a un grado de identificación tal con nuestro Dios que así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Decíamos, es una cuestión de identificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense qué interesante que no comienza diciendo a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios. ¿De quién es? De Dios. Que está. Nosotros somos la iglesia de Dios que está en Calera, en esta colonia, porque existen otras iglesias de Dios en Calera. Pero ¿es la iglesia de quién es? De Dios. Ok, solamente como un paréntesis. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego ahí dice que son a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Entonces aquí está poniendo los dos conceptos que nosotros debemos tener bien claros. El día que nosotros creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Dios nos santificó a través de la obra de Cristo. Dios nos hizo santos para Él. Nos ve santos, eso quiere decir puros, sin pecado. Así nos ve Dios a través de Jesús. Por eso dice aquí el versículo, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué fuimos? Santificados por Él. No es por, aquí sí no se refiere a nosotros, a nuestro esfuerzo, no, aquí se refiere a haber sido santificados por Él. Esta palabra santificados está en tiempo perfecto. Y como ustedes saben, o si no saben se los digo, ¿ya? El tiempo perfecto se refiere a una acción completamente terminada. Una acción completamente terminada. Y aquí dice a los santificados. Dios nos ha santificado perfectamente. Nosotros somos perfectamente santos en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros vayamos al cielo, esta es la base de nuestra salvación. Dios, ¿cómo nos ve? Puros. A través de Cristo, si tú creíste en Cristo, Dios te ve puro y sin mancha. Perfectamente puro, perfectamente santo. Así te ve Dios a través de la obra de Cristo. Qué precioso es el Señor. Nosotros hemos sido santificados, tiempo perfecto, modo participio, voz pasiva. Dios nos ha santificado a nosotros. Es su obra de gracia. Ahora, a esas personas a las que Dios ha santificado, Dios ¿qué? Los llama. ¿Llamados a qué? A ser santos. Gracias. Dios nos llama, ahora sí, a ser santos. Y aquí hay una cosa interesante porque está en dativo, que es un caso griego, lo cual nos indica cómo debemos entender esta palabra, porque se leería en el griego llanamente así: a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Aquí se interpreta el traductor al español, los traductores al español, del griego al español de esta versión, le pusieron a los llamados a ser santos, a serlo. Y parecería que está en tiempo futuro, ¿verdad? No, simplemente está en dativo. Y les digo, en el griego se leería llanamente así: a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Pero ¿cómo lo entendemos? Por estar en dativo, ¿cómo se entiende? Se entiende de la siguiente manera: a los que han sido santificados se les llama santos por vocación. Tienen una vocación santa. En otras palabras, lo cual involucra que la santidad no solamente es una posición o un nombramiento que tenemos en Cristo Jesús, sino una vocación, o sea, una ocupación. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Los que han sido santificados en Cristo Jesús se ocupan en su santidad, se ocupan por vocación, una vocación que antes no tenían. Sin Cristo Jesús no la teníamos. ¿Están de acuerdo? ¿Quién busca la santidad sin estar en Cristo? Pero ahora que estamos en Cristo tenemos una vocación, una ocupación. ¿Y cuál es? La santidad. Qué interesante, ¿no? Entonces, como vimos en la predicación de la Semana Santa, ¿no? De la semana pasada, tenemos una identificación tal con nuestro Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, pues con esa relación de gracia que tenemos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que tenemos que buscar la santidad por simple identificación. Como dice Pedro, nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Así es la cosa. Entonces, la santidad, hermanos, no es una opción para el creyente. El creyente debe ser santo y debe buscar la santidad. Hoy vamos a ver
las tres utilidades de la santidad en la vida del creyente. O sea, ¿para qué es útil la santidad en la vida del creyente? Por si fuera poco. Porque tenemos que ser santos simplemente por vocación, ¿no? Por estar en Cristo tenemos que buscar la santidad, es parte de nuestra vocación cristiana. Pero sin embargo tiene tres utilidades la santidad en la vida del creyente. Y es la que vamos a ver, lo que vamos a ver a continuación. ¿Están listos? Yo le llamo las tres Cs de la santidad, porque confirma nuestra salvación, condiciona nuestra relación con Dios y consolida nuestro servicio a Dios. Son las tres Cs de la santidad en la vida del creyente y nos hablan de la utilidad que tiene la santidad en nuestra vida. ¿Estamos listos? Comenzamos entonces. Primero, la santidad, o sea, la vida de santidad, y aquí ya saben a lo que nos estamos refiriendo, no a que Dios nos hizo santos para ser salvos, sino a la santidad que uno busca. Uno busca santificarse, vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, dejar lo que Dios no quiere para nosotros y aceptar en nuestra vida las cosas que Él sí quiere para nosotros. Eso es santidad. Y nosotros tenemos que crecer en santidad todos los días, ¿ok? Entonces, nos estamos refiriendo a esa santidad. ¿Cuál es la utilidad de vivir en santidad para el creyente? Número uno, confirma nuestra salvación. Confirma nuestra salvación. Porque es algo que Dios nos pide que hagamos. Ahora, Dios no nos pediría algo a lo cual no nos capacita para ello, ¿no? Nos pide eso porque nos da herramientas para ello. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién nos hace nuevas criaturas en Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es el que hace realidad en nosotros el que seamos una nueva criatura. Sin la presencia del Espíritu Santo no podríamos ser nuevas criaturas. Dios nos puede ofrecer la salvación y nos puede prometer la salvación para el día postrero. Ok, entonces nosotros le creemos a Dios de que somos salvos. Y la cosa se pudo haber quedado ahí, pero Dios planeó, el Padre planeó enviarnos al Espíritu Santo como un regalo de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que tuviéramos un nuevo inicio. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo, un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. El día que tú creíste, Dios te dijo, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron. Ahora te doy mi Espíritu Santo para que a partir de aquí construyas una historia nueva, una historia de obediencia, una historia de santificación. Y Dios nos da la posibilidad de hacerlo, como repito, por la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una condición, ¿se dan cuenta? Los que son guiados por el Espíritu de Dios para una vida de santidad, porque en Romanos 8 tenemos esa lucha entre la carne y el Espíritu. ¿A quién le haremos caso? Si nosotros no tenemos al Espíritu, entonces vamos a ser carnales. Pero si tienes al Espíritu Santo, entonces debes elegir la vida del Espíritu. Y aquí lo dice como una condición, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? Que lo contrario también es cierto. Todo aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué? No es hijo de Dios. ¿Es hijo de quién? Del diablo, y lo dijo Jesús. Es una condición. De tal manera que si tú ves que en tu vida tú no eres guiado por el Espíritu, o sea, no buscas la santidad en tu vida, entonces deberías de dudar de tu salvación, ¿no? Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de salvación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Se parece a la instrucción de Pedro, ¿no? Se santifica porque su Dios es santo, ¿no? Sed santos porque Dios es santo. Y aquí dice, se purifica así como Él es puro. Ahora, ¿quién se purifica? Pues aquel que tiene a un Dios puro, aquel que tiene esta esperanza. Entonces, los que no se purifican en la vida, en su vida cotidiana, ¿qué sucede? No tienen esa esperanza, no son salvos, porque la salvación consiste en una esperanza. Estamos esperando algo, el día de nuestra salvación. ¿O ya somos salvos hoy? No, creemos que lo somos. Pero ¿cuándo es el día de nuestra salvación? El día de la final trompeta, cuando seamos arrebatados a su presencia y estemos para siempre con el Señor. Ese día, como dice Corintios, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Cristo nos dio la victoria sobre la muerte. Entonces, la salvación es una esperanza futura. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Les queda claro? Aquel que no se purifica, no tiene esperanza. Hermanos, es una condición, es parte de la salvación. La santidad, vivir en santidad es parte de tu salvación. No te hace salvo, pero es parte de tu salvación. Aquel que ha sido santificado, ¿ya? ¿Qué sucede? Es llamado santo. Así lo dice Corintios. Es llamado santo, porque adquiere una vocación, que es buscar la santidad. Así como en Santiago, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, el que no demuestra con sus obras que es cristiano, no es cristiano. Aquel que dice, es que yo tengo el cristianismo tan en el fondo, amo al Señor tan en lo profundo, sí, pero tan profundo que no sale, no se ve. No, aquel que no demuestra con sus obras, con su manera de vivir, no demuestra que es cristiano, es porque no lo es. Sus obras lo evidencian. Entonces, de la misma manera que lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta, nosotros podríamos decir, la salvación que no es confirmada por una vida de santidad es falsa, no hay salvación ahí. Si no tienes siquiera la intención de santificarte todos los días, pues digo, porque puedes fallar, todos fallamos. Sí, yo puedo cometer pecado, pero entonces me arrepiento, me levanto y sigo adelante en el proceso. Eso quiere decir, me duele el pecado y entonces lo dejo lo más pronto posible, me arrepiento y entonces sigo en mi camino de santidad. Pero todo aquel que no tenga la más mínima intención de vivir en santidad, no es cristiano. No puede ser cristiano. Bíblicamente hablando, no lo es. Porque todo aquel que es salvo adquiere un hambre por Dios. Tiene un hambre por Dios. Y lo demuestra a través de vivir en santidad. Entonces, la primera cosa que vemos aquí, la primera utilidad de la santidad, ¿cuál es? La santidad confirma nuestra salvación. Confirma que realmente eres salvo. En otras palabras, si no tienes la intención de buscar la santidad, deberías justificadamente dudar de tu salvación. No lo dudes y duda de tu salvación. Ok, segunda cosa, la segunda utilidad de la santidad. Decíamos que es que condiciona nuestra relación con Dios. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? El principio del que hablamos antes de nuestro tiempo de oración, ¿no? Decíamos que el principio de que no puedes tener una buena relación en lo vertical si fallas en tus relaciones horizontales. Así está, realmente no es, es lo mismo en este caso. Una vida de pecado estorba nuestra relación con Dios. Por eso la santidad condiciona nuestra relación con Dios. Es una condición para tener una buena relación con Dios. Si tú vives en pecado, ¿crees que puedes tener una buena relación con Dios? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién?
te mintió. Tú no puedes tener una buena relación con Dios si estás viviendo en pecado. Imposible. Lee la Biblia. Dice Jeremías, mis oídos están cerrados. El pueblo está orando y orando y yo tengo los oídos cerrados, no los escucho. Tu relación con Dios está estorbada, ¿por qué? Por el pecado. Salmos 15, versículos 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, o sea, en tu presencia? ¿Quién? Y él mismo responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, el que vive santamente. ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quién estará en tu presencia? El que tiene santidad. La vida sin santidad estorba tu relación con Dios. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, fíjense, si en mi corazón, no dice ni siquiera si yo hubiera hecho iniquidad, no, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí no estamos hablando ni siquiera de pecar, sino de tener siquiera la intención de iniquidad en mi corazón. Dice, no me habrías escuchado, Señor. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos una vida de santidad, nuestra relación con Dios está siendo estorbada. Y en lugar de eso, ¿qué está pasando? Estamos contristando el corazón de Dios. Estamos contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No lo contristes, estaríamos contristando al Señor. Estaríamos, y no solamente contristando su corazón, que es lo peor. Yo les decía la otra semana, ¿no?, que esta debería ser la base, el fundamento para crear en tus hijos una vida que glorifique a Dios. Cuando tu hijo te diga, papá, déjame ir a la fiesta con mis amigos, déjame ir a la fiesta o a cualquier lugar, al concierto de fulanito de tal. Hoy está de moda ir a los conciertos de lugares en donde no es el nombre de Dios glorificado y no vas a edificar tu vida para nada. ¿Y cuál debería ser la respuesta de los papás? No, es que es muy peligroso. No, es que te vas a gastar el dinero en algo que casi siempre pensamos en el dinero o en lo peligroso que es, porque va a llegar tarde. O te vas a juntar con personas que… No, lo peor de todo debería ser esto. Va a ser estorbada tu relación con Dios. No vas a alegrar el corazón de Dios con esa decisión. No vas a exaltar el nombre de Dios en ese lugar. Esa debería ser la principal razón. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué no pecar? ¿Por qué vivir una vida? ¿Por qué buscar la santificación de mi vida? Hermanos, porque quiero mantener mi relación con Dios. Esta relación gloriosa que fue abierta por la sangre de Cristo, porque estaba cerrada, porque el velo estaba cerrado, pero cuando Cristo murió el velo se rasgó. Tenemos acceso por la sangre de Cristo a la presencia de Dios, y voy a estar estorbando esa relación preciosa con Dios, la más valiosa de esta vida y por la eternidad. ¿La voy a estar estorbando por vivir en pecado? ¿Por no esforzarme en la santidad? Lo más valioso que tenemos en la vida es la comunión con Dios, hermanos. Y la vamos a estorbar por no vivir en santidad. Es lo peor de eso. Esto es lo peor del mundo. Ahora, además de entristecer el corazón de Dios, vamos a ser acreedores, merecedores de su disciplina amorosa. ¿A cuánto a ustedes les gusta estar bajo la mira de Dios para disciplinarlos? Pero es que si lo mereces, Dios como Padre amoroso te va a estar, si eres su hijo, si no eres su hijo no, pero si eres su hijo, te va a disciplinar. ¿Y la disciplina es agradable, es bonita? ¿No? ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina,
Y vean lo que sigue, y azota a todo el que recibe por hijo. Así como los padres que aman a sus hijos los azotan, ¿sí? Les da su azote. Si lo amas, lo azotas. Dios no te deja sin azotarte. ¿Por qué? Porque te ama, dice aquí, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si no estás viviendo en santidad, eres merecedor de la disciplina del Señor. Y la disciplina, como dijimos, no es agradable. Dice Hebreos 12:11, ya están ahí cerquita, ¿no? ¿Qué dice? Que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, ¿no? ¿A quién le gusta? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina no es agradable, pero es necesaria para que nosotros podamos vivir en santidad. Da fruto apacible de justicia. Eso quiere decir, corrige lo que está mal en ti para que puedas vivir en la santidad que Dios espera que vivas. Sí, pero ¿nos gusta eso? ¿Nos gusta que Dios nos tenga en disciplina? Pues pórtate bien, porque nada más le dices, Señor, ya mira a alguien más, quita tu mirada de mí, porque nada más yo. Pues ya pórtate bien, pues, ¿no? El Salmo 32, versículos 3 y 4 nos da una descripción de cómo se siente la disciplina del Señor en nosotros, Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué es eso? La disciplina del Señor. De noche y de día se agravó sobre mí tu mano. Por eso se envejecieron mis huesos, y en mi gemir estoy todo el día, gimiendo todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Así se siente la disciplina. No es agradable, pero es necesaria. Ahora la pregunta para ti sería, ¿no? ¿Te gusta estar así, constantemente disciplinado, como hijo regañado? ¿No es mejor ser un hijo dócil y aprender de Dios? Juan 14. Si queremos tener una buena relación con Dios, aprendamos este principio de Juan 14, versículo 21. 21 al 23. Perdón, es del es del 19 al 21, ¿sí? Vean cómo comienza el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí es el 21, el 21. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vean lo que Jesús está diciendo. El que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Ya habíamos dicho que para la vida en santidad es necesaria la obediencia, ¿no? ¿Cómo es que crecemos en santidad? Siendo obedientes a la palabra. El fundamento de la santidad es la obediencia a la palabra. Entonces, si alguno pregunta, ¿y cómo ser santo? Pues, nada más obedece lo que dice la Biblia y ya, vas a crecer en santidad. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los manda y los guarda, ese es el que me ama. Fíjense, ahora, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Qué no ama a Dios a todo el mundo? Porque aquí dice que solamente el que guarda sus mandamientos será amado por el Padre. Y luego dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Solamente me voy a manifestar a quienes, a los que me aman y lo demuestran como guardando mis mandamientos. Y luego dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como que le llegó la misma duda que a nosotros, ¿no? No que de tal manera amaste al mundo y diste a tu hijo unigénito. Pero vamos a ver el sentido. Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa hacer morada con él? Tendremos comunión, relación.
con Él. ¿Con quién tiene el Señor comunión íntima? Una ocasión estaba Jesús enseñando y le dijeron, allá están tu mamá y tus hermanos, Señor, están allá afuera, te llaman. Y Jesús aprovecha el momento para decir, ¿quién es mi padre y mi madre y mis hermanos? Y señalándolos a los discípulos, a los que estaban ahí, les dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Tienes que vivir la santidad. Si no vives en santidad, tu relación con Dios se estorba. ¿Quieres vivir en buenos términos con Dios o te conformas con vivir siempre en disciplina, en disciplina y en disciplina? Entonces solo la santidad te hará tener una buena relación con Dios, tal y como la que amerita el tener una salvación tan grande y gozar de una relación tan preciosa. Guarda tu relación con Dios a través de vivir en santidad. Si no vives en santidad, estás estorbando tu relación con Dios. Por eso decimos en este punto que la santidad condiciona nuestra relación con Dios. La condiciona. ¿Estamos bien? Hemos visto 2 puntos, ¿no? La santidad confirma nuestra salvación. Número 2, la santidad condiciona nuestra relación con Dios. Punto número 3, la santidad consolida nuestro servicio a Dios. O en otras palabras, nos consolida como siervos de Dios, diríamos yo. La capacidad y el poder para servir a Dios no está en nosotros, ¿están de acuerdo? Dios al que llama, capacita. Nuestra capacidad proviene de Dios. Nosotros solamente somos, y este es un concepto del Nuevo Testamento, nosotros solamente somos vasos, receptáculos que Dios utiliza para guardar su gloria y manifestarla a otros, así como la manifiesta Pablo. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, y está hablando de la salvación, y está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la gracia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el apóstol Pablo habla esto en el contexto de la predicación del evangelio que él tenía. Dice, cuando yo vine a predicar el evangelio, no lo hice con palabras solamente, no lo hice en mi poder, en mi capacidad. ¿Por qué? Porque tengo este tesoro que Dios me dio en vasos de barro. ¿Qué soy yo? Dice Pablo, ¿qué soy yo? Un vaso de barro, humilde, sencillo, frágil. Pero dentro de mí está la excelencia del conocimiento y del poder de Dios. Dentro de mí, yo no soy poderoso, yo no soy excelente, yo soy un vaso de barro, pero en mí está depositada la excelencia y el poder de Dios. Qué interesante, ¿no? Nosotros somos solamente vasos que Dios puede utilizar. Ese es el contexto, diríamos. Ahora, 2 Timoteo 2 nos habla de que cuidemos qué tipo de vasos somos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué? Honrosos, y otros para usos viles. Unos son para usos valiosos, honroso significa valioso, y viles significa comunes, para uso común. Por ejemplo, cuando nosotros comemos todos los días, ¿qué usamos? Pues a lo mejor el plato de plástico, o el vaso de plástico, o el plato que está un poquito todo medio maltratado, no importa, pero si viene alguien de visita, ¿qué hacemos? Sacamos la vajilla bonita, ¿no? La que no está descarapelada y todo el asunto. Y eso es, ¿no? Algunos son para usos valiosos y otros para usos comunes. Ahora, vean lo que sigue, la idea que sigue. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Santificarnos, limpiarnos de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Ahora, la palabra limpiarnos, ¿no? Está en voz activa.
Por eso les digo, ¿no? Aquí la santidad se refiere a la que el sujeto realiza, no a la que Dios realiza sobre uno. Si estuviera en voz pasiva, podría ser, deja que Dios lo limpie. No, aquí dice se limpia. El sujeto toma las acciones, el sujeto toma las decisiones. No voy a ese lugar. Sí sirvo de esta forma, dejo este pecado, pero tomo este buen hábito en mi vida. El sujeto toma decisiones que lo lleven a la vida santa, a la santificación de su vida. Es el sujeto el responsable de tomar esas decisiones. El sujeto no tiene que decirle, Señor, tú cámbiame porque yo no quiero, pero tú cámbiame con tu poder. No, así no funciona. Tú tienes que tomar las decisiones y Dios respalda tu decisión. Acuérdate que Dios trabaja en ti si tú quieres, no si no quieres. Dios no va a violentar tu voluntad. Solamente es si tú quieres, lo deseas y das los pasos. Si tú das el primer paso, Dios da el segundo. Para la salvación, Él tomó la iniciativa. Pero para la santidad, tú debes tomar la iniciativa. ¿Entendiste bien? Para la salvación, Él tomó la iniciativa. Tú no hiciste nada. Para la santidad, tú tienes que tomar la iniciativa. Es una vocación, decíamos. Si tú eres santo, entonces ahora tienes la vocación de buscar la santidad. Es una ocupación del creyente. ¿Estamos bien? Entonces, se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues vea el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué? A la impiedad. Entonces, evita las cosas que te lleven a la impiedad. Entonces, el que se limpia de estas cosas, cualquier cosa que lo lleve a la impiedad, y aquí tenemos un caso, ¿no? El 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, o sea, como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto. Son dos cuates que sí se dejaron llevar por el pecado, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas que lo van a llevar a la impiedad, entonces ¿qué va a pasar? Será un instrumento, será. Está en futuro, ahí sí está en futuro, lo cual indica que aquel que se limpia, acuérdense que el futuro en el griego es la forma más fuerte de asegurar algo. En otras palabras, aquel que se limpia de estas cosas, no cabe duda, será un instrumento útil en las manos de Dios. Pero el que no se limpia, seguramente no será un instrumento útil en las manos de Dios. No puede ser. Un vaso que no se limpia no está listo para recibir y dar lo que Dios tiene. ¿Está bien? Será un instrumento, dice, para honra. ¿Qué dijimos para honra? Valioso. Un instrumento valioso para lograr los propósitos divinos. Dios tiene propósitos preciosos, grandiosos para las personas. Solamente puede administrarlos a través de vasos limpios. Los que no se limpian no van a ser instrumentos valiosos para Dios, para honra. ¿Qué más? Santificados. Fíjense qué interesante, porque esta palabra santificado está otra vez en tiempo perfecto, perfectamente santificados. Aquellos que se limpian de estas cosas son instrumentos perfectamente santificados para que Dios los use. ¿Qué más dice? Instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor. Serás un instrumento útil. ¿Sabes lo que significa la palabra útil aquí griega? Fácil de usar. Dios no va a batallar para usar si tú te limpias de estas cosas. Dios no va a batallar para usar tu vida. Pero lo contrario también es cierto. Si no te limpias, Dios va a estar batallando. ¿Cómo uso este hijo? ¿Cómo? Si no está limpio, ¿cómo? Es como si tuviéramos un huevo podrido ahí, ¿no? O sea, puede, todo lo que dice se va a contaminar. Útil al Señor. Y lo último, dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento dispuesto. ¿Qué significa dispuesto?
que has sido enteramente preparado. Eso significa dispuesto. Esa palabra griega significa has sido enteramente preparado para toda buena obra. ¿No se parece a lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Es la misma palabra. ¿Qué es lo que te capacita? La obediencia a la palabra. Si tú lees la palabra, obedeces la palabra, entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en ti? Te santifica para que seas un instrumento enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la santidad facilita el camino y ahorra el tiempo para que tú seas un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces, la santidad te consolida como un siervo de Dios. Sin santidad no puedes servir al Señor. ¿Ok? Entonces, conclusión. ¿Qué hemos visto hoy? En primer lugar, hemos visto que la santidad no es opcional. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ya entraste a esta relación con Dios, eres salvo, entonces la santidad no es opcional para ti, es obligatoria. No es una condición, es parte de tu salvación. Es parte de tu salvación. Los santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos, o sea, ejercen la santidad como una vocación, como una ocupación de vida. Todo aquel que es santo se santifica, se ocupa en su salvación, en su santificación. De ahí que podríamos decir que el que no se santifica no es salvo. Entonces ahí vienen las 3 Cs de la santidad, ¿no? La primera es: la vida de santidad confirmará que eres salvo, porque alguien salvo manifiesta invariablemente el deseo y un esfuerzo por la santificación. Número 2, vivir en santidad condicionará tu relación con Dios, porque vivir fuera de las normas de la santidad bíblica es sinónimo de rebeldía y pecado. No vivir en las normas de santidad que la Biblia indica es sinónimo de rebeldía y pecado. Entonces no puedes tener una buena relación con Dios si no eres santo. Y número 3, practicar la santidad te consolidará como un siervo de Dios. Serás un instrumento valioso, útil, enteramente preparado en sus manos si te santificas. Las 3 Cs de la santidad, ¿ya se las aprendieron? A ver, dígame. Número 1, confirma nuestra salvación. Número 2, condiciona nuestra relación con Dios. Número 3, consolida nuestro servicio a Dios, nos consolida como siervos de Dios. Ahí está la utilidad de la santidad. Entonces, hermano, hermana, seamos santos como nuestro Dios es. Esta es una señal divina. Vamos a orar. Ahí donde están en su lugar.